Temporada 2 capítulo 8. Y el primer lugar es... El estadio vibraba con la voz de Present Mic, que parecía estar al borde de un colapso de pura emoción. El equipo de Midori ya está en una situación crítica. Gritaba Mick, gesticulando salvajemente. Han pasado de la gloria al abismo en un segundo y ahora están a un solo punto de quedar fuera. Qué impredecible es el destino, señores. Sin embargo, su atención cambió rápidamente cuando las cámaras enfocaron el centro de la pista, donde el vapor frío empezaba a nublar la vista. Pero no nos olvidemos de lo más importante. El primer lugar está en juego. Todoroki ha lanzado un ataque definitivo y tiene a Itadori contra las cuerdas. Dentro de la arena, la realidad era mucho más silenciosa y aterradora. Las paredes de hielo que Shoto había levantado no eran solo un obstáculo, eran una declaración de guerra. Había transformado el campo abierto en un pasillo estrecho, obligando a un enfrentamiento frontal. No había flancos que cubrir, no había donde correr. Yuji Itadori sentía el frío calando en sus huesos, pero lo que más le pesaba era el recuerdo de sus propias palabras. Te prometo que te derrotaré, con toda tu fuerza. Pero tenía que abrir la bocota, pensó Yuji, dándose un golpe mental. ¿Por qué no dejé que Midori ya hablara por mí? Soy un idiota. Estaba tan sumido en su autocrítica que no notó que su equipo intentaba llamar su atención. De pronto, algo duro impactó directamente en su frente. ¡Auch! ¿Qué fue eso?, exclamó Yuji, frotándose la cabeza. Oye. Meiatsu me lo miraba con una mezcla de impaciencia y locura. Perdón por despertarte de tu sueño, primer lugar, pero tenemos una situación aquí que no se va a resolver sola. Mis bebés no pueden lucirse si nos quedamos quietos. Itadori enfocó la vista. Shoto Todoroki estaba a escasos metros, con la mirada fija en la cinta de 10 millones. Las paredes de hielo laterales eran tan sólidas que solo alguien con un poder destructivo inmenso podría atravesarlas por los costados. Maldita sea, murmuró Yuji, ajustando su postura. Esto va a ser un combate de frente. No hay trucos esta vez. Desde el otro lado, el equipo de Todoroki también sentía la presión. Todoroki ha bloqueado todas las salidas, anunciaba Present Mic. Es un duelo a muerte en el callejón. ¿Por qué estamos esperando?, preguntó Denki Kaminari, con chispas bailando en sus dedos. Lo tenemos justo delante. Vamos y quitémosle la cinta de una vez. No, respondió Shoto con una frialdad que rivalizaba con su hielo. ¿Por qué no?, insistió Denki, pero fue Momo Yaoyorozu quien intervino. No podemos precipitarnos, Kaminari, explicó Momo, analizando la formación de Yuji. Itadori tiene a Sato para la fuerza bruta y a Yanagi para el control a distancia. Si cargamos sin un plan, su defensa nos detendrá y nos expondremos a un contraataque. Su posición es demasiado favorable ahora mismo. Denki agudizó la vista. Tenía razón. A pesar de estar encerrados, el equipo de Yuji se había agrupado de tal forma que eran una fortaleza compacta. Estaban en un punto muerto. El primero que parpadeara perdería. El motor de la clase A fue entonces cuando Tenya Ida rompió el silencio. Se podía escuchar el sonido metálico de sus motores internos calentándose, un ronroneo que se transformó en un rugido sordo. Chicos, dijo Ida, su voz cargada de una solemnidad absoluta. Todoroki y los demás se voltearon. Las piernas de Ida empezaban a soltar un vapor azulado y el calor que emanaba era perceptible incluso a través del hielo. Voy a hacer algo, continuó Tenya, sus ojos brillando detrás de sus gafas. Todoroki, estate muy atento y asegúrate de sujetar la cinta. ¿De acuerdo? Ida, ¿qué vas a hacer?, preguntó Shoto, reconociendo el tono de sacrificio en su compañero. Algo que he estado guardando por mucho tiempo para un momento como este. Una técnica que lleva mis motores al límite, y Ida se inclinó hacia adelante, su centro de gravedad bajó y la tierra bajo sus pies empezó a agrietarse. Prepárense. ¿Ya tienes un plan o solo vamos a esperar a que nos congelen?, preguntó Reiko, con su voz monocorde pero cargada de una urgencia evidente. Déjame pensar, murmuró Yuji, con una gota de sudor bajando por su sien. Mientras Itadori repasaba mentalmente cada técnica de sangre y cada movimiento de Sato, un sonido rompió su concentración. No fue un grito, ni una explosión.
Fue un silbido agudo, de una finura increíble, casi como el motor de un jet privado encendiéndose a máxima potencia. Un sonido que prometía una aceleración que desafiaba la física. Yuji levantó la vista y lo vio. Ten Yaida estaba inclinado, sus piernas soltando chispas azules y un vapor denso. El equipo de Todoroki estaba estático, pero la energía que emanaba de su base era aterradora. Recipro Burst. Rugió Ida. En un parpadeo, la distancia desapareció. Fue una manipulación del tiempo y el espacio. Un instante estaban a 10 metros y al siguiente, el rostro de Shoto Todoroki estaba a centímetros del de Yuji. La mano de Shoto se extendió, moviéndose con una trayectoria lenta pero inexorable hacia la cinta de los 10 millones. ¡Qué velocidad!, pensó Yuji, y por un momento, el mundo pareció entrar en una cámara lenta surrealista. Lo vi correr en la carrera, pero esto es otro nivel. Sin embargo, para alguien que ha sobrevivido a maldiciones y entrenamientos infernales, el cuerpo de Yuji reaccionó antes que su mente. Con una torsión de torso que crujió sus huesos, y una velocidad de reacción que rozaba lo divino, Yuji echó la cabeza hacia atrás, sintiendo el roce del viento de la mano de Shoto, pasando a milímetros de su frente. Te falta mucho para llegar a mi nivel y ganarme. Soltó Yuji por puro instinto competitivo. Ida, incapaz de frenar debido a la inercia masiva de su técnica, pasó de largo como un proyectil, situándose a espaldas del equipo de Itadori tras haber recorrido todo el callejón en menos de un segundo. ¿Pero qué demonios fue eso?, gritó Present Mic, golpeando la mesa de comentaristas. La velocidad de Ida fue asombrosa, cerró la brecha en un suspiro. ¿Acaso Itadori acaba de ser? Aizawa, sin embargo, mantenía los ojos fijos en la arena, con sus pupilas dilatadas por la intensidad. Mira bien, dijo Shota, señalando la mano de Todoroki. Present Mic agudizó la vista a través de las pantallas gigantes y abrió los ojos de par en par. No puede ser. Itadori lo esquivó. Esquivó un ataque a quemarropa del Recipro Burst. Shoto Todoroki permanecía de pie sobre su equipo, con una expresión de absoluto shock. Sus dedos se cerraron sobre el aire frío, atrapando nada más que vapor. ¿Qué acaba de pasar?, susurró Shoto, mirando su palma vacía. Fue mi Recipro Burst, respondió Ida, jadeando mientras sus motores soltaban un humo negro, indicando que se habían sobrecalentado y estropeado temporalmente. La guardé para este momento exacto, pero parece que no sirvió para nada. Él simplemente se movió más rápido. Todoroki apretó el puño, frustrado. Había usado su carta de triunfo y el resultado era el mismo. Itadori seguía siendo el rey de la colina. Espera un momento. Yuji se tapó la boca con una mano, sintiendo un escalofrío. Estoy empezando a sonar como Bakugo. ¿Qué me está pasando? ¿Qué fue eso?, preguntó Sato, recuperándose del susto del paso veloz de Ida. ¿No fue el tipo de los motores?, añadió Reiko, mirando hacia atrás con incredulidad. A pesar de que Yuji había ganado este asalto psicológico y físico, no era tonto. Se dio cuenta de que, aunque había esquivado el golpe, ahora estaban en una posición de clara desventaja. Ida estaba detrás, Todoroki delante, y las paredes de hielo seguían cerrándoles el paso. Estaban atrapados en un sándwich de la clase A. Estamos en problemas, concluyó Yuji, recuperando la seriedad. Esquivarlos una vez fue suerte y reflejos, pero ahora estamos rodeados. El camino hacia el éxito y el camino hacia el fracaso son prácticamente el mismo, repitió Monoma con una sonrisa de superioridad, mientras su equipo se retiraba. Ya ríndete, clase A solo son un escalón para nosotros. Pero Izuku Midori ya no conoce la palabra rendición. El equipo de la clase A, bloqueado inicialmente por el muro de aire, redobló sus esfuerzos. Sus pies golpearon el césped con una furia renovada. No iban a permitir que la clase B se marchara con su dignidad y sus puntos. Tokoyami, rugió Izuku. De las sombras del cuerpo de Tokoyami, Dark Shadow surgió como un espectro inquietante, alargándose con garras sedientas hacia la espalda de Monoma. El rubio de la clase B reaccionó en una fracción de segundo, invocando de nuevo una pared de aire sólido para frenar el zarpazo sombrío. Izuku, observando cada detalle, finalmente conectó los puntos. Primero explosión y ahora el muro de aire. No puede tener dos dones naturales. Los usa por separado, no a la vez, depende del contacto físico. Él copia los dones.
Uraraka. Gritó Izuku, con la mirada encendida. Hazme flotar. Ochako tocó el hombro de Deku instantáneamente. El peso del mundo desapareció de los hombros de Izuku. PM. Queda un minuto. Gritó Present Mic. Mientras tanto, en el corredor de hielo, Shoto Todoroki no perdía el tiempo. Sus manos se movieron en un arco, enviando una ola de escarcha masiva directamente hacia los pies del equipo de Yuji. Sato, con los reflejos potenciados por el azúcar, saltó lateralmente esquivando el congelamiento, pero la vía de escape fue sellada por un rugido ensordecedor desde el aire. Ya los dejé escapar una vez. Bakugo descendía como un meteorito naranja y negro. No volverá a pasar, maldito Deku de segunda. Katsuki se había impulsado fuera de su equipo, arriesgándolo todo en un ataque individual para reclamar los 10 millones. Yuji, viendo que Bakugo venía por arriba y Todoroki por el frente, supo que el tiempo de huir se había acabado. Yanagi. Yuji extendió la mano hacia su compañera. Sin previo aviso, Yuji puso en las manos de Reiko pequeñas esferas carmesí, densas y pesadas. Canicas de sangre endurecida con la presión de su energía. En el otro lado del campo, Izuku empezaba a elevarse. Sin gravedad que lo detuviera, su mente voló hacia las enseñanzas de All Might. Si All Might se movía con presión de aire, y yo ahora no peso nada, chispas verdes esmeralda comenzaron a danzar alrededor de su cuerpo, recorriendo sus venas como un río de poder contenido. El aire mismo empezó a vibrar. Entonces, Izuku apretó el puño, posicionándose en el aire como un proyectil humano. One for all. 5%. Smash. La ráfaga de viento generada por el golpe lo propulsó hacia el equipo de Monoma a una velocidad absurda, rompiendo la barrera de aire sólido como si fuera cristal. En el centro del conflicto, Todoroki observaba a Yuji. Había algo en la mirada de Itadori que no encajaba con el resto de los estudiantes. Una calma que solo tienen los que han visto el abismo. Usa tu don. Ordenó Yuji a Yanagi. Reiko no dudó. Usando su telequinesis, tomó las canicas de sangre de Yuji y las lanzó con la precisión de una ametralladora hacia Bakugo y Todoroki. Las esferas silbaban en el aire, rompiendo el hielo de Shoto y forzando a Bakugo a detonarlas antes de que lo golpearan. En medio del intercambio de ataques, Shoto lanzó una pregunta que cortó el aire más que su propio hielo. ¿Por qué esforzarse tanto, Itadori? Preguntó Shoto, levantando una nueva muralla de escarcha. No tienes nada que demostrar. Bakugo preparó una explosión masiva en su palma derecha, iluminando el callejón de hielo con un brillo cegador. Yuji sonrió, una sonrisa pequeña, genuina y peligrosa. Sus manos se envolvieron en un aura carmesí más brillante que nunca. Porque, yo quiero ser el que decida cómo termina mi historia, respondió Yuji, mientras el tiempo parecía detenerse para el choque final. Vengan con todo. El aire en el estadio se sentía denso, casi sólido. Con el peso de la gravedad anulado y el One for All fluyendo por sus venas, Izuku Midoriya ya no era un estudiante huyendo. Era un proyectil de pura voluntad. Monoma, con los ojos abiertos de par en par, alzó sus manos desesperadamente. No pasarás. Rugió, levantando un muro de aire tras otro. Pero el aire se rompió como si fuera cristal bajo el puño de Izuku. El impacto fue tan sónico que Monoma retrocedió, su equilibrio roto, su seguridad hecha añicos. ¿Por qué? Jadeó Monoma, viendo la sombra de Izuku cernirse sobre él. ¿Por qué te esfuerzas tanto? Solo es un festival. Izuku estiró la mano hacia las bandas carmesí. Sus ojos brillaban con un fuego que Monoma no podía comprender. Izuku. Yo quiero, Yuji. Convertirme, Izuku. Convertirme, a kilómetros de distancia emocional, pero en el mismo epicentro del caos, Itadori Yuji flexionó sus rodillas. Frente a él, el hielo de Todoroki y las explosiones de Bakugo convergían en un punto de aniquilación total. 7 segundos. Eso era todo lo que quedaba. Yuji. Izuku. Midoriya cerró el puño sobre las telas. Itadori cerró los ojos y se concentró en las esferas de sangre que orbitaban como satélites silenciosos. Yuji e Izuku. En un héroe. Con un tirón violento, Midoriya arrancó los puntos de la frente de Monoma. Al mismo tiempo, lanzó un smash preventivo hacia el suelo para impulsarse hacia arriba. Tokoyami. Gritó Izuku en pleno vuelo. Entendido.
Dark Shadow emergió de las sombras, atrapando a Midoriya en el aire con una precisión impecable, salvándolo de la caída. En la cabina de comentaristas, el silencio fue sepulcral por un milisegundo antes de que la grada explotara en un rugido. No puede ser. Vociferó Present Mic, tirando sus auriculares. Midoriya recuperó los puntos en el último suspiro. Aizawa, ¿qué clase de monstruos estás criando? Aizawa observó el campo con una calma tensa. Vio a sus alumnos jadeando, sangrando, pero con la mirada fija en la meta. Yo no hice nada, respondió Shota con una pizca de orgullo oculto. Se motivaron entre ellos. Han aprendido que en esta academia, el Plus Ultra no es un lema, es una necesidad de supervivencia. De vuelta al callejón de hielo, Todoroki estaba a milímetros de congelar a Yuji, y Bakugo a una chispa de hacerlo saltar por los aires. ¿Sabes, Todoroki?, dijo Yuji con una sonrisa que heló la sangre del chico de hielo. Ese rojo aún no explota. Todoroki y Bakugo bajaron la vista simultáneamente. Allí estaban, dos canicas de sangre, vibrando con una presión interna inaudita. Rojo, susurró Yuji. Análisis técnico. Rojo, distracción de sangre, a diferencia de la supernova convencional, que busca el daño por impacto, la técnica rojo, nombrada así en honor al vacío rojo de Satoru Gojo, utiliza la compresión extrema. La sangre se endurece por fuera, creando una cáscara, mientras el interior permanece líquido y a una presión inmensa. Al abrirse una fisura, el líquido sale disparado como un proyectil hidráulico, creando una neblina de sangre y una onda expansiva de distracción que ciega al oponente. ¡Pum! Las esferas no estallaron hacia afuera, sino que escupieron su contenido con tal fuerza que crearon una cortina de humo carmesí y una presión que empujó a Todoroki y Bakugo hacia atrás, justo en el momento en que sus ataques iban a impactar. El hielo se desvió. La explosión de Bakugo dio al aire. Yuji, protegido por la distracción, se mantuvo firme. Se acabó el tiempo. Gritó Present Mic. El estruendo final del silbato no solo marcó el fin de la prueba, sino que pareció fracturar la realidad misma. Por un segundo, el estadio entero quedó suspendido en un silencio sepulcral mientras el polvo de las explosiones y la neblina carmesí de Yuji se asentaban. Y entonces, el rugido. Una marea de gritos y aplausos que hizo vibrar los cimientos de la UA. Los resultados. Present Mic, casi sin voz de tanto gritar, anunció las posiciones finales con un entusiasmo que rayaba en la locura. Primer lugar. Equipo Itadori, uff. ¿Vieron eso? Estuvo demasiado cerca, suspiró Yuji, bajándose de los hombros de sus compañeros, mientras se limpiaba un rastro de sangre de la frente. ¿Están bien, chicos? Mei Hatsune simplemente levantó el pulgar. Sus ojos brillaban, no por la victoria, sino por las tarjetas de presentación que ya estaba planeando repartir. Reiko Yanagi y Sato asintieron con una mezcla de agotamiento y respeto. Habían sobrevivido al asedio de los mejores de la clase A2 lugar. Equipo Midoriya y Fuku no pudo contenerlo más. Sus ojos se convirtieron en fuentes de agua mientras caía de rodillas, sollozando de puro alivio. Lo recuperamos. Logró articular entre hipos. Ochako trataba de calmarlo dándole palmaditas en la espalda, aunque ella misma estaba temblando. Tokoyami y Shoji se dieron un apretón de manos firme. Sabían que, sin la captura final de Dark Shadow, estarían fuera. Tercer lugar. Equipo Todoroki. Momoya Yorozu suspiró, mirando sus manos. Qué lástima, realmente esperaba que nuestro plan nos llevara al primer puesto. Oye, el tercer lugar en una locura como esta no está nada mal, la consoló Kaminari, aunque todavía tenía chispas residuales en el cabello. Tenya Hirida estaba en una reverencia perfecta de 90 grados. Lo lamento profundamente. Mi técnica no fue suficiente para asegurar la victoria. Les causé muchos problemas. Cuarto lugar. Equipo Bakugo, bueno, el cuarto lugar es algo, murmuró Zero, rascándose la nuca. Estuvimos tan cerca de esos 10 millones. Exclamó Mina, frustrada. Kirishima señaló con un dedo tembloroso hacia Bakugo. Creo que es mejor no hablarle a Bakugo por, no sé, el resto de la vida. Katsuki estaba inmóvil, rodeado de un aura de furia tan densa que el aire a su alrededor parecía distorsionarse. Si las miradas mataran, el estadio sería un cementerio.
Aquí están los finalistas, anunció Present Mic. Ahora, todos a almorzar. Tienen una hora para recuperar energías antes de que empiecen los combates individuales de la tarde. No se atraganten. La marea de estudiantes comenzó a fluir hacia la cafetería. El ambiente era una mezcla extraña de celebración y nerviosismo por lo que vendría. Lida, no sabía que tenías un movimiento tan increíble como ese, comentó Chaco mientras caminaban hacia el comedor. No es eso, Uraraka-san, respondió Tenya con modestia. Simplemente era un recurso de emergencia que quería guardar para un momento crítico. Sin embargo, ambos se detuvieron al notar que el ambiente se volvía pesado en uno de los pasillos laterales. Faltaban 3 personas. 3 personas que estaban ahora mismo bajo la sombra de un túnel, lejos de las cámaras. Shoto Todoroki estaba de pie, con la espalda apoyada en la pared fría. Su mirada, dividida entre el gris y el azul, era más gélida que su propio hielo. Frente a él, Yuji Itadori e Izuku Midoriya lo observaban con cautela. Yuji rompió el silencio, cruzándose de brazos pero manteniendo una postura relajada, casi desafiante. ¿Y bien, de qué quieres hablar, Todoroki?